Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 una vez más. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Amén. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Seguimos hablando de la palabra de sabiduría, un don de revelación junto con el de ciencia y el de discernimiento de espíritu. Un don que revela cosas. Concretamente, la palabra de sabiduría revela cómo proceder en la voluntad de Dios, cómo manejar el conocimiento que tenemos, aprender a usar el conocimiento debidamente. Usted sabe que una cosa es el conocimiento, otra cosa es saber usarlo. Sobre todo, usted se acordará cuando éramos pequeños, que muchas veces nosotros podíamos aprendernos el libro, podíamos saber las fórmulas, podíamos saber las operaciones, pero cuando nos planteaban un problema, no sabíamos cuál era la fórmula que teníamos que aplicar o cuál era la cosa que teníamos que hacer. Luego cuando te decían, no, pues esto se hace multiplicando, esto se hace dividiendo, esto se hace sumando, esto se hace haciendo tal, entonces uno cae en la cuenta y dice, ah, es verdad, se hace así. No es que no supiera sumar, es que no me di cuenta que era lo que había que hacer en ese momento. La sabiduría nos enseña cómo proceder en la voluntad de Dios. Decíamos que hay dos clases de sabiduría. Por un lado está la sabiduría del mundo, que viene de nuestra mente, de nuestro conocimiento, que la obtenemos en nuestra vida social, nuestra vida en este mundo, y que nos lleva, normalmente el mundo no busca es la contención, busca el vencer unos sobre otros, busca el prosperar por encima de los demás, y eso nos lleva al fanatismo y al resentimiento. Y el otro aspecto era la jactancia, nos gusta presumir de aquello que sabemos, presumir de nuestros logros, y eso nos llevaba a la arrogancia y al egoísmo. Es una sabiduría, decíamos, terrenal, es decir, solo sirve para las cosas de este mundo, y es muy útil. Si usted no tiene sabiduría, pues va a ir mal, ¿no? Es decir, que es muy bueno que usted tenga una sabiduría terrenal, que sepa cómo vivir en este mundo, que sea capaz de tomar buenas decisiones, pero solamente le va a servir para las cosas de este mundo. Es una sabiduría animal, es decir, no es una sabiduría espiritual, solo sirve para su carne y para su vida,
Y también decíamos lo más peligroso es una sabiduría diabólica, es decir, es la que puede usar el diablo, en la que el diablo puede trabajar para poner en usted doctrinas falsas, para poder imitar la obra de Dios en su vida, para que usted se aparte del Señor. Y eso es lo peor, porque recordemos que cuando uno dice no hay Dios, ¿qué sucede? Dice la Biblia que uno se corrompe. No hay quien haga lo bueno, porque el hombre ha sido creado para estar en comunión con Dios. Cuando usted no está en comunión con Dios, está corrompiendo su naturaleza. Hablo de la naturaleza espiritual, hablo de su condición espiritual, porque nosotros tenemos esa condición espiritual que los animales no tienen. Por eso hay una sabiduría animal, que es la sabiduría que no tiene espiritualidad. Luego había una sabiduría de Dios. Esta es una sabiduría que viene de Dios, viene por revelación, no tanto una revelación particular a usted, pero a través de la Biblia, a través de la palabra, viene el conocimiento espiritual de Dios y que nace no de nuestra vida física, sino de nuestra comunión con Dios, de nuestra manera de andar en la vida espiritual. Tenía esta sabiduría 8 cualidades que decía sorprendentemente no son cualidades que nosotros aplicaríamos a la sabiduría. Cuando nosotros pensamos qué es una buena sabiduría, pensaríamos que es una sabiduría que lo sabe todo, una sabiduría extensa, una sabiduría capaz de entender cualquier cosa. Sin embargo, como vimos, las cualidades tenían más que ver con el valor moral que con la sabiduría en sí misma. Decíamos que primero que todo esta sabiduría era pura, es decir, que era santa. Esa sabiduría trae buenos pensamientos, pensamientos santos a una mente santa. Decíamos que era pacífica, es decir, apacible, buscaba la paz, no era juzgadora, no tenía contención contra los demás, sino que buscaba estar en paz con todos, que era amable en tercer lugar, una persona afable. Amable, ¿qué significa? Mire, hermano, en castellano amable significa digno de amar, que es posible amar, amable, algo que se puede amar, no despendenciero, sino más bien moderado, o sea, aquello que va más allá de la ley. Cuando la ley condena, el amable perdona. En cuarto lugar es benigna, es decir, es condescendiente, lista a obedecer a Dios, lista a andar en el camino del Señor, no es indeciso, no es débil, es una sabiduría que le da certezas y no le da dudas. Está llena de misericordia, esto es piedad con quien está sufriendo, esto lo contienen todas las anteriores. También es llena de buenos frutos, que es el resultado de esta misericordia. Compasivos, haciendo el bien, y es sin incertidumbres. Literalmente la palabra griega significa indivisible. No tiene dos caras, no tiene vacilación, no tiene dudas. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Y por último también decíamos que era sin hipocresía. No tiene una pose, no es algo que uno va como medio decidiendo o no decidiendo, sino que es sincera, que es pura, que es santa. Esa es la sabiduría. Si usted su sabiduría no le lleva por ese camino, no es la sabiduría de lo alto. Si su sabiduría le lleva a la contención o le lleva a la jactancia, esa no es la sabiduría de lo alto. Hoy vamos a hablar de la manifestación de esa sabiduría. Vamos a hablarlo, digo, con ejemplos para que usted pueda
entender, muchas veces la sabiduría viene acompañada de ciencia, viene acompañada de palabras de ciencia, que como dije, la palabra de ciencia es la palabra de conocimiento. Hablaremos más largo de ello más adelante, pero vamos a ver cómo se manifestó esta sabiduría en el tiempo. Se ha manifestado de muchas maneras. Por ejemplo, en José podemos ver en Génesis 41, del 25 al 36. Entonces respondió José al faraón: el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Hasta el 36. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte todas las provisiones de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí podemos ver una palabra de ciencia que Dios le da a este faraón por medio de ese sueño, una palabra de ciencia que faraón no la entiende, pero que viene José a explicársela. Dice: Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Es un conocimiento que faraón no podía tener por medios naturales, es un conocimiento que vino de manera sobrenatural, y es una palabra de ciencia. Entonces, pero luego viene la palabra de sabiduría. Entonces le dice: haga esto faraón. ¿Qué haríamos si usted supiera que vienen años de hambre? ¿Usted se ha dado cuenta que estamos viviendo tiempos un poquito difíciles? Tenemos noticias muy alarmantes a veces. Nos dicen: se va a acabar la leche. Nos dicen: no va a haber comida. Estamos en crisis. No vamos a poder tener esto o lo otro. Y la pregunta es: ¿qué hacemos? Alguno pues se dedica a comprar como si no hubiera un mañana ahí para guardar, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es la palabra. José le dice a faraón: haga esto faraón. Sea sabio. Cuando usted ve que viene la abundancia, guarde para cuando no haya abundancia. No gaste sin necesidad, no gaste de una manera exagerada, sino va a llegar tiempos peores. Ahora, esto es porque Dios me lo dice. Dios le dijo a faraón que se iba a pasar. Yo no lo sé. Si usted tiene mucho dinero y usted quiere gastárselo, gásteselo. Pero el Señor un día tal vez le dé una palabra de conocimiento y le diga: te vas a quedar en el paro y no vas a encontrar trabajo en 3 años. Y con esa palabra de conocimiento va a llegar una palabra de sabiduría que dirá: no te gastes la pasta todavía. Si no es así, pues yo no sé qué hacer. Todo es bueno, ¿no? Usted dice: ¿puedo guardar para el día de mañana? Sí.
y lo heredarán sus hijos porque no lo van a necesitar. O me lo puedo gastar también, pero cuando vengan los días difíciles no va a tener dinero. Necesitamos ese conocimiento que tuvo José, que Dios le dio a José, para decirle a Faraón, va a pasar esto, y lo que hay que hacer es esto. Hay una palabra de conocimiento, esto es lo que va a pasar, que tú no lo puedes saber si yo te lo digo, si Dios no lo dice no te vas a poder enterar de lo que va a pasar, y también te estoy dando la solución, una palabra de sabiduría. En Éxodo 28, 3 y 4. A todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Las vestiduras sacerdotales, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Usted eso lo puede ver ahí en el contexto, están detallados, están explicados cómo debían ser, las piedras que debían llevar, la forma que debían ser construidas esas vestiduras. Pero el Señor dice, hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría. No solo tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que saber cómo hacerlo. Y esa es la palabra de sabiduría. Lo que tiene que hacer usted lo puede aprender. ¿Usted quiere saber cómo se construye un avión? Hay libros que se lo explican. Ahora, ¿cómo se hace? Ya es más complicado. Ahí tenemos ese espíritu de sabiduría que el Señor dio a esta gente. De la misma manera Josué, en Deuteronomio 34, 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Deuteronomio 34, 9. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Josué dirigió la conquista de Canaán, dirigió las victorias de ese pueblo. ¿Usted cree que el Señor le dio un espíritu de autoridad? ¿Usted cree que el Señor le dio un espíritu de poder? Espíritu de sabiduría. Gloria a Dios. Espíritu de sabiduría. Saber lo que tenía que hacer. Se equivocó alguna vez, es verdad. Pero el Señor le mostró, el Señor le enseñó esa sabiduría. Cuando nosotros miramos las cosas de Dios, nuestra vida espiritual, tenemos que guiarnos por esa sabiduría espiritual que viene de parte de Dios. ¿Sí? Esa sabiduría es algo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios en nuestra vida, y si somos dóciles a su voluntad, si no queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, nuestra vida va a andar bien. Vamos a andar sabiamente. Podemos hablar de Salomón en Primera de Reyes 3, del 9 al 12. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué a quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón recibe el encargo, recibe la bendición de ser rey sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era el pueblo de Salomón, el pueblo de Israel no era el pueblo de David, sino que él tiene que gobernar, le dice a Dios, a tu pueblo. Era el pueblo de Dios. Una cosa es cuando gobernamos nuestra vida y otra cosa es cuando gobernamos las cosas de Dios. Una cosa es cuando tenemos que gobernar un pueblo del mundo y otra cosa es si hemos de gobernar el pueblo de Dios. ¿Qué pidió Salomón? Salomón pide corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Corazón entendido. Y el Señor le dice que había pedido inteligencia para oír juicio. Y eso fue lo que le dio. Un corazón sabio y entendido. No era la sabiduría de este siglo. Por eso Salomón destacó por su sabiduría y destacó en medio de las naciones por su sabiduría, porque su sabiduría no era la de este mundo. No la había aprendido en las clases de derecho, no la había aprendido en las universidades. Eso él lo aprendió en su comunión con Dios, lo recibió en su oración, lo recibió en su relación con Dios. Use su relación con Dios para adquirir sabiduría. A veces nosotros las cosas de este mundo las enfrentamos como el mundo. Buscamos las soluciones que el mundo da y las aplicamos como el mundo las aplica. ¿Nos funciona? Pues sí. ¿Por qué no nos va a funcionar? Si al mundo le funciona, pues a usted también le pueden funcionar, sin duda alguna. Pero las cosas espirituales tienen ese peligro que hemos dicho, que es también esa sabiduría que el diablo puede usar para desviarle, para llevarle por caminos que no son los de Dios. Pero cuando usted pide la sabiduría de lo alto, el diablo no tiene acceso a esa sabiduría. No puede engañarle. Cuando usted recibe de parte de Dios la sabiduría, esa sabiduría es estable. Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabe quiénes son, no? Los amigos de Daniel. Daniel 1, 17 a 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues 2 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores de todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. A estos 4 muchachos dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia. Eso no les vino del mundo. Ellos eran judíos, eran israelitas, no habían sido educados en la corte babilónica, no conocían las cosas de Babilonia,
no conocían las cosas del mundo, no conocían las cosas de esos países, pero Dios les dio inteligencia, al punto que en todo asunto de sabiduría e inteligencia tuvieron mejores conocimientos que los magos babilónicos que habían dedicado su vida a estudiar los temas babilónicos y los temas de este mundo. Era un conocimiento natural y los magos no eran tontos, los magos no eran ignorantes, los magos eran sabios, muy sabios, conocedores de muchas ciencias, conocedores de muchas materias, pero que ellos habían adquirido por un conocimiento natural, con una sabiduría natural. Pero estos 4 muchachos tuvieron una sabiduría de parte de Dios, que les permitió desenvolverse en medio de Babilonia. Amén. Daniel, por ejemplo, supo el sueño que Nabucodonosor había olvidado. Nabucodonosor tuvo un sueño, llamó a todos los magos y les dijo: quiero que me interpretéis este sueño que he tenido. Los magos, inteligentes ellos, dijeron: ningún problema, ok, cuéntanos el sueño y te explicamos nuestra historia. Pero entonces Nabucodonosor le dijo: no me acuerdo, me tenéis que decir el sueño y la interpretación. Y claro, eso parece que era más complicado. ¿Quién puede saberlo? ¿Lo puede saber Daniel? Amén. Daniel 2, 19 y 20. Aleluya. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. ¿Qué recibió Daniel? Daniel recibió una palabra de ciencia para conocer el sueño de Nabucodonosor. Un conocimiento sobrenatural sobre lo que había soñado Nabucodonosor. No había ninguna manera que Daniel pudiera saberlo por sí mismo, como no lo podían saber los magos de Babilonia. Pero Dios le reveló esa ciencia, ese conocimiento de cuál era, y le dijo también lo que tenía que hacer. Y por eso estos hombres fueron nombrados gobernadores, porque de esa manera fue como Daniel le dijo que debía orar a la rey, y el rey los nombró gobernadores. Así que nosotros podemos ver cómo en la historia esta palabra de sabiduría ha aparecido. No es el don. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento no están los dones, porque los dones vienen por el Espíritu recibido, y no se recibía el Espíritu Santo. Pero sí el Espíritu Santo estaba obrando. Dios estaba actuando de la misma manera que ahora. A veces es un profeta el que puede tener esa sabiduría. Por ejemplo, cuando Josafat está acosado y está siendo perseguido por 3 poderosos enemigos, Amón, Moab y Edom le tienen sitiado. Segunda de Crónicas 20, del 12 al 17. Dice, oh Dios nuestro, no lo juzga tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo
y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Amén. Qué historia, ¿no? Fíjense cómo empieza esta historia. Empieza la predicación de ayer. Este rey se sintió dependiente de Dios. No se sintió independiente. Se sintió dependiente de Dios. Él dice: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No podemos hacer nada. Dependemos de lo que Dios pueda hacer. Dependemos de lo que Dios quiera hacer. Soberano Dios. ¿Y cómo lo sabremos? ¿Cómo lo entenderemos? Tendremos que orar para que el Señor nos dé sabiduría. Tendremos que orar para que el Señor nos dé inteligencia, porque dice que no tiene fuerza contra esta grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Salgo a la pelea? ¿Salgo corriendo? ¿Huyo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me rindo? ¿Qué hago? Nos dice la Biblia que todo Judá estaba en pie. Y el Señor envía su espíritu sobre un hombre que estaba allí en esa reunión. Y mire, recibe una palabra de ciencia. Dice: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. ¿Cómo podían saber eso? Por Dios. No lo podían saber de ningún modo humano. Aquí hay una palabra de conocimiento. Ellos reciben un conocimiento de parte de Dios que no lo podían haber sabido de otro modo. Pero la palabra de ciencia no basta. Porque ¿qué hemos de hacer? Es lo que queremos saber. Aleluya, y hacerlo. Vale, está muy bien, ellos van a subir por aquí, nos hallarán allí. ¿Y qué hacemos cuando los veamos? Y el Señor les dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Quiero que nos paremos un momentito en esta frase. No habrá para que le peleéis vosotros en este caso. Eso no vale para todas las luchas, eso no vale para todas las peleas, eso no vale para toda la situación en la que usted esté. A veces la gente dice: no, hermano, estoy teniendo una lucha, pero el Señor peleará, porque Él dice que Él va a pelear por nosotros en este caso. Amén. Tiene que pedir sabiduría. Gloria a Dios. Tiene que buscar la voluntad de Dios. Tiene que pensar, en este caso. ¿Y qué tienen que hacer? Dice: paraos, estad quietos. Aleluya. Y ver la salvación de Jehová Amén, amén. con vosotros. Amén. Ahora, usted dice: vale, el Señor va a pelear por mí, el Señor va a ganar esta batalla, yo tengo que parar y estarme quieto, no tengo que hacer nada.
Voy a aprovechar para poner una lavadora. Voy a aprovechar para sentarme en el sofá. Voy a aprovechar para darme una vuelta. No hay un mandamiento ahí. Amén. Tienen que hacer algo. Dice, salid mañana contra ellos. ¿Por qué tienen que salir contra ellos si Dios les ha dicho que no hay para qué tengan que pelear? ¿Para qué le está diciendo Dios poner vuestras corazas, coger vuestras armas y salir contra ellos y encontrarlos allí en el campo de batalla? Bueno, hay palabras de sabiduría, hay palabras de ciencia. La palabra de ciencia dice por dónde van a venir y dónde los van a hallar. ¿Qué tienen que hacer? La sabiduría, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser atacar? ¿Va a ser huir? ¿Va a ser negociar? Dice, paraos, estad quietos. Salid mañana contra ellos. Hermano, no hubo guerra. No hubo pelea. Estos reyes pusieron unas emboscadas contra Israel y cayeron ellos mismos en sus propias emboscadas. Israel no tuvo que pelear, pero tuvo que salir a la pelea. Tuvo que salir a la pelea. Hay que pelear. Hay que pelear las batallas espirituales. Amén. Amén a Dios. Por más promesa que usted tenga que Dios va a vencer, por más promesa que usted tenga que Dios lo va a hacer, usted tiene que estar ahí. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que ver con sus ojos cómo esos reyes se mataban. Tenía que ver con sus ojos cómo Dios obraba. Ellos no podían quedarse en su casa tranquilamente y después enterarse, no, pues ya no están, no están, no, parece que murieron, pero pues va. No. Les digo, vosotros salid contra ellos. Aleluya. Salga a la batalla. Usted dirá, es que hermano, yo no tengo fuerza contra tanta gente y no sé qué hacer, pero salga a la batalla. Amén, amén. Pídale al Señor esa sabiduría. No es mi deseo o mi temor para complacer a los demás. Hay que salir. Gloria a Dios. No es mi imaginación la que me va a dar la sabiduría, sino una acción de Dios que va a hacer que yo vea cómo el enemigo se levanta contra sí mismo. Así se recibe esa sabiduría. De tantas maneras puede venir. De tantas maneras puede llegar, hermano. Un mensaje en lenguas, con su interpretación, una enseñanza, una predicación. Amén. A veces las enseñanzas parece que pasan desapercibidas, pero para alguien no pasan desapercibidas. Aleluya. O a lo mejor hay uno que esa enseñanza está tocando, porque ¿sabe qué pasa? Que la palabra de sabiduría no la tengo que tener yo, la tiene que tener usted. No la tiene que tener el que habla, sino el que oye. Aleluya. El que oye es que va a recibir esa palabra como una palabra especial. Amén. El que habla a lo mejor habla normal. Habla lo que tiene preparado. Habla lo que piensa que debe hablar. Pero el Señor usa eso para darnos esa sabiduría. Gloria a Dios. Tal vez un profeta como el que vino a este rey para hablarle de su victoria. La palabra de sabiduría afina la idea, afina el conocimiento. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? A veces incluso las mismas profecías vienen con palabras de sabiduría que requieren que alguien las interprete. Pero a veces también un ángel nos da esas informaciones Gloria a Dios. específicas. Hechos 8:28.
8:28. Sí, ya sentado en su carro, ¿no? Ya sentado en su casa. ¿Sí? Sí. No me confundo yo. Pues te lo leo yo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: 26. levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Está recibiendo unas instrucciones para saber lo que tiene que hacer. ¿Lo hubiera hecho Felipe de no haber recibido esas instrucciones? Indudablemente no. Es más, si alguien le hubiera dicho, otro pastor, otro ministro, le hubiera dicho: hermano, usted debería ir allí al desierto, al camino, a ver si encuentra un alma. Felipe le hubiera dicho: no puedo. Estoy en medio de un avivamiento en Samaria. Está viniendo gente. Estoy bautizando gente. Aleluya. Aquí la palabra está prosperando. No puedo dejar a esta gente e irme para allá. Pero es Dios quien nos está hablando. Amén, amén. Quien le está dando una palabra a este hombre. Por eso hay un propósito. ¿Cuál será el propósito de esas palabras de sabiduría? Aplicar el conocimiento recibido, ya sea por una predicación o por un don, por lo que sea. La clave para ayudar a una persona, la palabra precisa para esa persona por la que estamos orando, o incluso una comprensión profunda de una situación determinada. Todo eso nos puede venir, por eso hemos de orar por esa palabra de sabiduría. Hemos de orar por esa sabiduría. La vemos actuando en Jesús. Jesús usó la palabra de sabiduría cuando venció al diablo. En Lucas 4, del 3 al 12. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros vemos aquí un choque de sabidurías. La sabiduría del diablo, es sabio el diablo. Tan sabio que sabe que solo hay un Dios. Amén, amén. El diablo no es trinitario. ¿Sabe? Es sabio. Y la sabiduría del Espíritu. Nosotros miramos lo que hace el diablo con esa sabiduría que tiene. El diablo está usando la Biblia. Está usando textos de la Biblia. La primera tentación era simplemente una tentación práctica. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, ¿qué hay de malo en convertir en pan a las piedras? Si pudiéramos, quiero decir. Pues como no podemos, pues tampoco el diablo nos tienta con eso, ¿verdad? Porque no haría nada. Pero si nosotros pudiéramos, si usted pudiera de pronto convertir en pan una piedra, ¿qué problema habría? ¿Qué ley lo prohíbe? ¿Dónde está la palabra
que dice que esto no se puede hacer. No solo de pan vivirá el hombre, hombre. Vaya ese texto, vaya su contexto, eso no habla para nada de que esté prohibido convertir piedras en pan. Eso simplemente es un texto que está hablando de la importancia de la palabra por encima del alimento humano, pero no está diciendo cómo tiene que conseguir el alimento humano, si no lo puede conseguir convirtiendo unas piedras en pan. Esta sabiduría no es natural. Escudriñando la Biblia usted no llega a esa sabiduría, pero Jesús tenía esa sabiduría espiritual. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era una manera de atacar a los ídolos. Son textos que uno puede aplicar. Fíjese, en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. ¿Cuántos pensarían que es ostentar a Dios? ¿Cuántos pensarían que hacer eso sería tentar a Dios? Pero el Señor tiene ahí un choque de sabidurías. Y lo he puesto aquí. Te dirán, no, pero es que Él era Dios. Ya lo sé. Pero Él renunció a su condición, a su sabiduría divina, para adquirir la sabiduría humana. Jesús vino a la tierra en humildad. No está actuando como Dios, está actuando como hombre. Porque Dios en esta tierra, Jesús, no hizo nada que un hombre ungido por el Espíritu Santo no pueda hacer si esa es la voluntad de Dios. Todo lo que Él hizo, lo que podemos hacer nosotros. Vuelvo a decirse la voluntad de Dios, no quiere decir que usted pueda ir ahí haciendo lo mismo, pero si Dios quiere, le puede usar a usted para cualquiera de las cosas que hizo Jesús. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, al joven rico. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué está buscando este joven rico? Él es un hombre que se ha encargado de cumplir la ley, que ha guardado los mandamientos, que ha buscado la voluntad de Dios. Sin embargo, y de alguna manera sabe que todo ese conocimiento que él tenía no era sabiduría. No sabe qué bien tiene que hacer para tener la vida eterna. Pero Jesús no le contesta, porque Jesús sabe, Él sí sabe cuál es el verdadero problema. Mateo 19, 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno no hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Está bastante claro en el Antiguo Testamento que había que guardar los mandamientos de Dios, que había que obedecer la ley, que ese era lo que el hombre tenía que hacer. No parece que sea algo que tenga que recibir el joven rico por revelación. El joven rico ya lo sabía, que tenía que guardar los mandamientos. Incluso ya los estaba guardando. Jesús le mencionó 6 de los 10 mandamientos. Y él dijo que los había cumplido todos. Para el joven rico, todos los mandamientos de Dios estaban cumplidos. Pero miren qué pasa. Mateo 19, 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sí.
Aquí hay una palabra de sabiduría, hermano. Aquí hay una palabra para que uno se dé cuenta de cómo la interpretación de la Biblia no puede ser solo la literal. Si yo le preguntara qué mandamiento había desobedecido el joven rico, ¿cuál piensan que sería ese mandamiento? Que yo sepa, no hay ningún mandamiento que usted tenga que vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Que yo sepa, nadie le obliga a eso. Es más, cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad y depositaron solo una parte, el apóstol les dijo claramente, reteniéndola era vuestra. Nadie le puede pedir que usted venda la tierra. Nadie le puede pedir que usted venda lo que tiene y se lo dé a los pobres. Nadie le puede pedir que usted lo haga. No está en la Escritura. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que está desobedeciendo? Dos. ¿Cuáles dos? Los dos principales. Primero, que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, incluyendo tus posesiones. Segundo, que amarás al prójimo como a ti mismo y le darás lo que tienes. Gloria a Dios. Si es necesario. Amén, amén. Obligatorio no es. Amén, amén. Pero cuando yo le cierro mi corazón a mi hermano y no le doy, estoy pecando de algo, ¿no? Gloria a Dios. Cuando yo le digo a Dios, no, Señor, yo no puedo dar esto porque esto es mío y es para mí y yo no lo voy a compartir, estoy pecando contra algo. Claro, esa interpretación nadie la puede entender tal vez, Aleluya. sino por esa palabra de sabiduría, por ese entender claramente lo que Dios pide de nosotros. Porque muchas veces no es un mandamiento que usted tiene ahí escrito. ¿Dónde dice la Biblia que esto sea así? No. Pero este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Yo lo hubiera llamado. Anda, anda, no te pongas así, ven, ven, ven. Da la mitad por lo menos. Da algo, ¿no? No seas tan egoísta, hombre. Jesús no le dio salida. Jesús no le dio oportunidad. Jesús lo vio marchar, seguro con tristeza, pero lo vio marchar. Dijo, no tenemos nada que hacer. Con la palabra de sabiduría Jesús supo cuál era el problema. Amén. Amén. Y mire que muchas veces nosotros de eso nos enteramos a veces tarde. Aleluya. Porque a ver, la gente viene a la iglesia, le gusta todo, le gusta todo, le gusta todo. De pronto hay algo que no le gusta. Gloria a Dios. Aquella cosa que no le gusta. Aquello que podríamos decir, una cosa te falta. Pero esa es precisamente la cosa que no traga. Hasta que no llegó ese momento, pues nadie sabía nada. Pero cuando llegó el momento, es que nos dimos cuenta. Amén. Bueno, nosotros necesitamos esa sabiduría que el Señor tuvo también para enfrentarse a los verdaderos problemas. Amén. En Marcos 12, del 13 al 17. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Amén. Le enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y los herodianos. Ambos odian al Imperio Romano. Ambos son contrarios a las fuerzas de ocupación que en ese momento estaban en Israel. Ambos tratan de librarse, o les gustaría librarse de ese yugo. Pero ellos llegan allí, dice la Biblia, para tomarle en alguna palabra. Y la pregunta es, ¿daremos o no daremos el impuesto a César? Si decimos no daremos el impuesto a César, estamos diciendo que estamos levantando una rebelión contra el imperio. Si decimos daremos el impuesto a César, estamos diciendo que nos estamos sujetando a las fuerzas de ocupación. ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál sería la sabiduría? Dice la Biblia que Jesús percibió la hipocresía de ellos. O dicho de otra manera, esa pregunta no era una pregunta por curiosidad. No era una pregunta para saber. No era una pregunta para crecer. No era una pregunta para aprender. Era una pregunta para contender. Amén. ¿Usted sabe cuál es la sabiduría que lleva a la contienda? La de este mundo. No la de Dios. Pero ellos sabían. Ahora usted puede ver aquí que Jesús apela a la sabiduría natural, a la sabiduría terrenal, a la sabiduría animal, a la sabiduría diabólica. Jesús les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? No hace falta tener el Espíritu Santo para saberlo. No hace falta ser espiritual para saberlo. ¿De quién es esa imagen? ¿De quién es esta moneda? ¿Quién está aquí acuñado? ¿Qué nombre figura en esta moneda? Claro, cualquiera puede responder a eso. Ellos pudieron. No por sabiduría espiritual, por sabiduría humana. Y le dicen, del César. Y aquí es donde llega la sabiduría de Dios. Dad a César lo que es de César. Aleluya. Si estáis reconociendo que esa imagen es de César, si estáis reconociendo que esa moneda es de César, pues darle al César lo que es de César. Amén. Claro, eso es una interpretación que uno naturalmente no hubiera llegado nunca a esa conclusión. Pero para eso está el Espíritu de Dios. Aleluya. Estamos aplicando una sabiduría. Aleluya. Dad a César lo que es de César. Y hermano, esto le puede valer para todo en esta vida. Gloria a Dios. Usted necesita sabiduría en este mundo. Usted necesita andar sabiamente en este mundo. Es bueno que usted estudie, que usted conozca, que usted tenga sabiduría, toda la que usted quiera tener, o la que pueda tener en este mundo. Pero nunca olvide que eso solamente es de César, no es de Dios. Amén. Y en nuestra vida tenemos que dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. 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 Hay cosas que son de Dios. Las cosas de este mundo también las necesitamos. No estamos en contra de las monedas ni del dinero, Amén. Amén. porque es necesario. Pero también hemos de reconocer, hermano, que las cosas de este mundo son de este mundo. Las cosas de Dios son de Dios. Amén. Si va a pelear peleas espirituales, peléelas en el espíritu. Si se va a encontrar con situaciones difíciles, busque la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Busque una palabra de sabiduría.
Tal vez usted piensa, va a venir un pastor y me va a decir lo que tengo que hacer. No necesariamente. Pero cuando usted está allí escuchando la palabra, haga que esa palabra le sirva para algo más que para tener conocimiento. Que le sirva para tener sabiduría. Que le sirva para tomar decisiones, para andar como debemos andar. Qué bueno que nosotros sepamos siempre distinguir lo que es de César de lo que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestras cosas espirituales hay que tratarlas en el Espíritu. Amén. Como leíamos de Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. ¿Qué pasa cuando queremos meter carne en los odres espirituales? Que los odres se rompen, ¿verdad? Por eso es que tenemos esa necesidad de palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de esto la semana que viene. Aleluya. Estamos hablando ya medio, un poquito de palabra de ciencia. Todavía estamos en palabra de sabiduría. Pero vamos a seguir la semana que viene. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Ponernos en pie para cambiar de posición, digo. ¿Ah? Y cantar, pues para alabar al Señor, ¿no? Amén. La ley de Jehová.